Bienvenidos todos, estamos en la clase de los primarios este año y vamos a seguir hablando acerca de las 10 plagas de Egipto. No puedo grabarlo en la iglesia por la sencilla razón de que la iglesia la han vuelto a cerrar por el problema del COVID. Así que los maestros y niños pueden tener estas figuras, las pueden sacar del internet, son las figuras de los faraones, de las princesas, porque las plagas de Egipto cayeron para todos los egipcios, no solamente quedaron para el faraón. Y como dijimos la semana pasada, tú puedes utilizar estos números que están hechos. Detrás se le ha colocado los ganchitos de ropa y ustedes pueden pegar y esto va a quedar un cuadro didáctico donde ustedes van a poder memorizar y van a poder saber las plagas. También para esta semana, si ustedes quieren, pueden hacerlo los números, como les queda aquí, o de lo contrario pueden hacer puppets, los mismos números, lo pueden hacer con puppets, pueden ampliarlo, pueden hacerlo más grande. Y también para esta semana, para variar un poco, hemos hecho nosotros unos puppets de los personajes de Egipto. Tenemos aquí a Moisés. Tenemos nosotros a la esposa del faraón. Tenemos a Aarón. Tenemos el príncipe heredero. Tenemos el propio faraón. Y necesitamos esta casa para la actividad porque los niños van a recibir una casa y en esta casa en los dinteles van a colocar pintura roja. Así que los niños van a llevar esa pintura a su casa como un reflejo de lo que aprendimos el día de hoy. Lo importante es tener ilustraciones apropiadas. Si están haciéndolo por Zoom, PowerPoint que podemos compartir con ustedes, lo podemos tener. Hay muchas ideas que van a encontrar en clases con Alicia. Así que vamos a empezar entonces la lección número 2. Rescate milagroso. Rescate milagroso es la historia que vamos a nosotros el día de hoy a aprender con los niños de los primarios. Estamos hablando, rescate milagroso, la gracia se nos revela. ¿Qué pasó aquí? Oh, pasó algo, déjeme buscarle qué es lo que ocurrió aquí. Y es la lección 2 de los primarios. Vamos a ver, porque hay tantas. Lección 2 de los primarios, una noche para recordar, que esto es lo que nosotros vamos a hablar el día y es una noche para recordar. Así que vamos a una noche para recordar. Ahora sí creo que no estamos bien enfocados. La tecnología aún tenemos que a veces practicarla para que no cometer esos errores. Pero como estamos con personas que realmente quieren aprender, vamos a ver nosotros una noche para recordar. El mes pasado nosotros estuvimos en la época de Navidad y creo que la Navidad fue una noche que la familia no lo olvide. Esa fue la Navidad porque se cree que fue el día del nacimiento de Jesús, pero los judíos tienen una fecha que es la Pascua, que es una noche para recordar, y es importante que enfaticemos esta clase porque los niños tienen que saber que cuando escuchen la palabra Pascua en las diferentes historias de la Biblia de aquí en adelante, ellos sepan que se refiere a esta fiesta. Estamos en el eslabón de la gracia. Dios se nos revela a sí mismo. Hemos puesto los 10 mandamientos, la Biblia, la iglesia. Y el versículo dice, prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño. El pueblo de Israel, el pueblo que estaba en Egipto, no tenía la Biblia que nosotros tenemos hoy.
No había Génesis, no había Éxodo, no había Levíticos, no había Números, no había Deuteronomio, no había Josué, no había Jueces, no había Samuel, no había Reyes. El único libro que recién se estaba escribiendo era, que se había escrito recién, era el libro de Génesis, que lo escribió Moisés. Así que lo único que ellos conocían de las historias de la Biblia de las historias que habían ocurrido, eran las historias que sus padres, sus familiares le contaban de la creación, de Noé, de Abraham, de Isaac, de José, y hasta las mismas, ellos mismos estaban viviendo una historia bíblica. Así que eso es importante. Bueno, en primer lugar tenemos que decir que la primera plaga del río Nilo y todas las aguas de Egipto se convirtieron en sangre. Los faraones y los egipcios consideraban, habíamos visto las 10 plagas, y que la tenemos aquí en este cuadro. La primera plaga que tuvo que ver con la plaga del agua convertida en sangre. Era un ataque que Dios le envió a los egipcios, porque estaba atacando al Nilo, el río Nilo. Ellos lo consideraban un dios, porque gracias al río Nilo hay vida, hay un oasis en el pleno desierto que es Egipto. Por lo tanto lo consideran un dios. Así que Dios está mostrando al pueblo egipcio y al pueblo israelita que Dios era más poderoso que el dios Nilo. Así que las plagas, si bien es cierto, casi todas fueron para los egipcios y para el faraón, que era terco, que era rebelde. El faraón era muy terco, era muy rebelde, pero fue también, los israelitas eran testigos de lo que estaba realmente sucediendo con ellos. Tenemos al faraón, tenemos las plagas, una cosa didáctica para ellos. Bueno, era un aviso contra una adoración sin sentido. La segunda plaga que nosotros la tenemos aquí, la segunda plaga fue la plaga de las ranas. Esta plaga de las ranas, Dios la eligió eliminar con efectos. Eso quiere decir que las ranas realmente murieron y apestaba la tierra el olor de la rana muerta, un cuerpo de rana muerta. Así que si tú alguna vez has sentido el olor de un ratón o de un perro muerto, o de una carne que se ha putrificado, tú te puedes imaginar, todo Egipto estaba oliendo el olor a las ranas. Por supuesto que había un dios que se adoraba a los egipcios, era el dios de la vida, el dios de la rana, así que por lo tanto se demostró que no había una adoración, era una adoración a un animal sin un sentido, ¿no? La plaga fue la plaga de los piojos. Los magos habían podido imitar las otras plagas, porque acuérdate que el diablo crea ilusiones. Cuando tú ves los magos, la magia, tú puedes ver que el diablo está detrás de esas personas que practican ese tipo de ilusiones. Pero Satanás no puede crear vida. Así que los magos no pudieron esta vez imitar la plaga de los piojos, y eso que eran piojos chiquititos, y ellos mismos reconocen de que la plaga era una manifestación de Dios. Así que los magos admiten su derrota, admiten que no pueden. Y había una regla en Egipto que la persona que tenía piojos no podía ir a los templos a adorar. Así que todos los templos de Egipto que estaban abiertos, la gente no podía ir. Luego esta plaga no duraban años como la que tenemos con el COVID. Eran plagas que demoraban un tiempo, 2, 3 días posiblemente. Así que estas plagas automáticamente el faraón le pedía a Moisés que por favor saque las plagas, y entonces él prometía dejar al pueblo ir. Moisés oraba a Dios y Dios detenía la plaga, pero el faraón no dejaba ir al pueblo de Israel. Mira que este faraón sí que era terco, pero no nos parecemos mucho a él, porque a veces nosotros estamos con el coronavirus y no nos estamos acercando a Dios como debe ser. La cuarta plaga, el Señor hizo una distinción, eran moscas grandes, venenosas. Aquí tenemos la plaga de las moscas. Sus picaduras eran dolorosas, pero esta plaga afectó todo Egipto excepto Gosén, donde se encontraba el pueblo de Dios esclavo, era la tierra donde ellos estaban viviendo.
y ellos no fueron tocados por estas plagas. Pero entonces los israelitas miraban lo que Dios estaba haciendo con los niños, los adolescentes, los jóvenes, los viejos, estaban mirando lo que el poder de Dios a quien ellos estaban sirviendo y estaban reconociendo que el poder de ellos era superior al poder de los dioses. Y Gosén era la tierra donde ellos estaban viviendo, pero Dios estaba cuidando lo suyo, así que esta plaga no les cayó a ellos. La quinta plaga fue algo muy significativo, fue la plaga de las cenizas. Los israelitas habían sufrido durante mucho tiempo por su aflicción, así que en esa época y en todas las épocas tomar la ceniza de un horno y esparcirla en el cielo era un sinónimo de tristeza. Así que esta fue la plaga de las úlceras, pero las úlceras, esta plaga de las úlceras, esta quinta plaga fue la plaga que esta quinta plaga de las úlceras trajo sobre los hombres y animales. Así que los magos también admiten su derrota, no pueden crear, no pueden sacarse ellos mismos las heridas, las úlceras que tenían, los sacerdotes no pudieron. Así que reconocieron que el Dios estaba detrás de todo eso. Así que Dios le instruyó a Moisés para que anunciara la plaga del sarpullido y él lo tira al horno y al aire tira las cenizas y esto provoca en los hombres y en los animales úlceras, ¿no? Unas llagas, algo que picaba y todos los sacerdotes, incluyendo los que estaban con el faraón, fueron tocados. Pero el faraón dice, bueno, quita esta plaga, yo voy a dejar ir a mi pueblo. Y el faraón, después que Moisés, ¿no es cierto? Moisés y Aarón, que estaban ahí ellos en el palacio, automáticamente ellos oran, pero resulta que no, el faraón no quiso dejar ir al pueblo. Esta plaga, miren la foto que tenemos ahí, esta plaga fue un efecto muy fuerte, el pueblo comenzó a darse cuenta que era insensato obedecer, ¿no es cierto? Seguir la confianza de los magos, de los hechiceros, de los adivinos del faraón, porque se dieron cuenta que Moisés y Aarón tenían un Dios más poderoso. La séptima plaga que fueron el ganado, cayó la séptima plaga, cayó el granizo. La sexta plaga fue las úlceras, como habíamos dicho, y la séptima plaga fue la plaga de los animales. Así que cayó el granizo y entonces las plagas fueron cayendo y mataron no solamente a los ganados, la séptima plaga mataron el granizo cayó y entonces cayó sobre la tierra y mató a algunos ciervos, a los animales que estaban ahí y los egipcios ya empezaron a tener miedo porque ya habían pasado 7 plagas. La octava plaga fue las langostas y las langostas cayeron sobre las langostas se comieron todo lo que no había lo que no había destruido el granizo. Los egipcios pudieron ver destruido su país, entonces ellos le piden al faraón, deja que esa gente se vaya para que sirva a su Dios. Acuérdate que en esa época Egipto sobrevivía gracias a que las aguas del río Nilo producían la agricultura y plantas y para que los animales pudieran crecer. En ese tiempo la comida sobrevivían con la comida que tenían en el imperio, en Egipto. Ellos no había Walmart, no había Amazon que podían pedir la comida. Automáticamente era la comida que ellos cultivaban, que ellos cosechaban. Así que ellos estaban viendo que todo el país estaba siendo afectado. Así que ellos temían también, aparte los egipcios y el faraón tenía miedo que si dejaban ir al pueblo, Dios podía enviar un castigo. Así que el faraón estaba demasiado obstinado, pero no dejó ir al pueblo de Dios. Incluyendo Moisés le dice al faraón, Moisés y Aarón le dicen al faraón
por favor dejase ir a los, querían ir a adorar, ¿no es cierto? Querían ir a adorar a Dios con los hombres, los animales, los niños, y él dice que no. Los egipcios ya tenían miedo porque estaban viendo 7 plagas una detrás de otra. Nosotros tenemos el COVID y sus variantes, y también nosotros debemos tener confianza en Dios, porque el pueblo de Dios en Gosén estaba confiando en Dios, pero ellos estaban viendo, observando, estaban viviendo una historia importante. Así que vemos la participación de Moisés, de Aarón y del obstinado rey egipcio, ¿no? Bueno, llegó la 9ª plaga. Después habíamos visto la 5ª plaga, que habían muerto los animales, pero los animales del pueblo de Dios no murieron. Así que la 9ª plaga era la plaga de la oscuridad. La plaga, este fue un ataque directo, la 9ª plaga fue un ataque directo hacia el sol, que era Ra, Amun-Ra, que ustedes lo ven mucho en las películas y en algunos dibujos animados, que tienen que tener cuidado porque tienen influencia de los dioses y creencias egipcias. Así que ¿cómo se llama? El dios Sol fue atacado directamente, y por espacio de 3 días no pudieron ver la luz del sol y estaba en una oscuridad terrible. Pero lo interesante es que la Biblia dice que la tierra de Gosén tenía la luz del sol, pero la tierra de Egipto no lo tenía. Así que eso era impactante, pero Dios estaba cuidando los suyos y no entró. Bueno, cada plaga que iba cayendo, porque estamos haciendo un repaso, cada plaga que estaba cayendo, endurecía el corazón del faraón y más que todo del faraón, ¿no? El faraón no se humillaba delante de Dios, y él se negó a corregirse, y Dios no puso, y Dios no interpuso ante sus propias elecciones. O sea, Dios no, ¿cómo se dice? Dios no hace trato con el enemigo. Dios se mantiene en lo que es correcto, y solamente le dijo al faraón: deja ir a mi pueblo. A pesar de que Dios es el dueño del mundo, y sabía que el rey de Egipto era el emperador, el gobernador del pueblo egipcio, Dios le dijo: deja ir a mi pueblo. Un pedido, era una orden, ¿no es cierto? Pero como no quería, él estaba obstinado, estaba rebelde. Porque como te digo, Dios pudo haber hecho, en un segundo pudo haber libertado a los israelitas. Hubiera mandado los ángeles, y los ángeles hubieran acabado con todos los egipcios. Porque hemos visto historias más adelante en la Biblia que Dios manda a sus ángeles para que ataquen a los enemigos de Dios, pero Dios quería darle una oportunidad a Egipto. Dios amaba a Egipto. Egipto había sido bueno con José, con sus hermanos, con su pueblo, antes de este faraón que los tenía cautiverio. Así que Dios había sido bueno y le dio una oportunidad de que ellos pudieran reconocer que hay un Dios poderoso, pero el faraón estaba terco y rebelde, como muchas personas hoy día no quieren aceptar o no quieren estar en una relación con Dios. Esta es una lección para nosotros que estamos viviendo en esta pandemia. Bueno, a semejanza de faraón, que eligió rebelarse contra Dios, ¿a qué se compara este pecado? Era la rebeldía, igual era la adivinación. ¿Cuál es siempre el resultado de tal elección? El que endurece su corazón cae en el mal. La rebelión es una elección. El faraón había visto bastante. Tú has visto el COVID, quizás has visto el cólera, has visto caer las Torres Gemelas, has visto desastres que ocurren en terremotos, pero lo que estaba viendo Egipto lo estaban viendo y palpando. A ellos les dio la úlcera, tuvieron piojos, se le murieron sus animales, veían la langosta, vieron la oscuridad, vieron el granizo, pero el faraón no quiso hacer caso, ¿no? Así que cada plaga que cayó sobre Egipto, las 10 plagas, era una demostración del poder de Dios sobre los dioses de Egipto. Y entonces el pueblo miraba, el pueblo egipcio miraba, el pueblo israelita miraba. Miraban dos personajes distintos. Uno era obediente a Dios, que era Moisés, y su hermano Aarón, y el otro era el faraón Ramsés II, según se cree. Y entonces estos dos hombres mostraban quién estaba del lado de Dios. Moisés era sencillo, él había recibido la educación de un príncipe, conocía el idioma, conocía la cultura,
Él sabía, tenía autoridad y sobre todo era un hijo de Dios, era un embajador. Pero Dios nunca destruye a ninguna persona, sino que uno mismo se destruye. El faraón hubiera dejado ir a su pueblo, él automáticamente, él no hubiera sido destruido su pueblo y su ejército, pero él era el que estaba dirigiendo, así que él estaba rechazando al Espíritu Santo. Así que él no aceptó la verdad reveladora de Dios que se estaba revelando, ¿no? Cuando uno mira hacia adelante, avanza hacia arriba. Cuando tú avanzas, miras hacia atrás, retrocedes. Por lo tanto, le dice Dios que va a haber una plaga, una 10ª plaga. En la última plaga que damos la semana pasada, en la 9ª plaga, le dice el faraón, le dice a Moisés, no quiero volver a ver. Si te vuelvo a ver, tú vas a morir. Entonces Moisés le dice al faraón que va a haber una plaga y esa plaga que va a haber, esa plaga va a ser la muerte de los primogénitos, de los animales y de todas las personas. Pero esta plaga iba a ser para todos, para todas las casas que comprendía Egipto, incluyendo Gosén. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora era una prueba, también una prueba de fe, una fe y obediencia. A veces mucho se habla acerca de la fe en las iglesias, en las predicaciones, pero en esta historia se necesitaba tener fe y obediencia. Tenía que confiar en Dios y aparte obedecer lo que Dios decía. Entonces Moisés le dice a los ancianos y al pueblo, le dice lo que ellos tienen que hacer, porque va a empezar la primera celebración que es la Pascua, que es la Pascua. La Pascua no la confundas con la Pascua navideña, no tiene nada que ver, es una Pascua que se iniciaron con los hebreos que estaban en aquellas tierras. Vamos a ver qué significaba esa fiesta. En primer lugar, la gente tenía que ponerse sus ropas como si ya fueran a salir. ¿Okay? Eso es importante. La gente tenía que estar con la ropa, los zapatos. Ahora, esta Navidad tú te pusiste guapo, te pusiste lindo, te pusiste, tú te pusiste, arreglaste, pero esta fiesta era diferente. Ellos tenían que comer pan sin levadura. O sea, el pan se hace con la levadura para que le dan unas horas para que el pan se cocine, pero como era iban a salir rápidamente, iban a comer un pan sin levadura. No sé si alguna vez has comido, era como una galletita, algo así, algo así. Iban a tener que un carnero, pero no podían asarlo, tenían que asarlo, pero no romperle los huesos, ¿no es cierto? Aparte de eso, vamos a ver más adelante, cada familia tenía que tomar un cordero, un cabrito de 1 año y sin defecto, y tenían que tomarlo el 10º día del mes, y tenían que, ese corderito elegirlo tenía que ser sin defecto. Acuérdate que el cordero representaba a Jesús. Y lo tenían que guardar por 4 días y luego ese corderito lo iban a comer, pero no iban a romper los huesitos. El animal iba a ser sacrificado el día 14º, el 14º día del mes. Y si las familias eran muy pequeñas para comerse, porque tenían que comérselo todo. O sea, que iba a ser una delicia comerse eso. Pero si la familia era muy pequeña para comerse ellos todo un cabrito, si tenían 2 o 3 personas, había de unirse 2 familias para que pudieran compartir. Ahora, la Biblia también dice que, el Juan dice que algunos egipcios entraron también a celebrar esta fiesta porque sabían que la última plaga era mucho más fuerte y esta plaga era para los israelitas también y para los egipcios. Así que eso comprendía la familia real, ¿no? Comprendía toda la familia real egipcia y también comprendía los hebreos. Así que te imaginas tú cómo estarían en el palacio la gente teniendo miedo. Había que colocar sangre, como tú lo ves en la foto, en los postes y dinteles de la parte superior o la ventana o la puerta de la casa de las personas que estaban obedeciendo a Dios, que eran los judíos, los hebreos. Y recuérdate que ellos podían invitar a un extranjero. Si alguien quería entrar, un egipcio, uno de Nubia, uno de África, podía entrar ahí y celebrarlo con ellos porque era una protección. La sangre era una señal de fe y obediencia, ¿no? Dios prometió a los israelitas que cuando el ángel, porque iba a venir un ángel,
que iba a pasar y iba a matar a todos los hijos mayores, a los primogénitos, desde de los animales, desde los siervos, los esclavos, hasta la casa, hasta el hijo del faraón. Ellos sabían que un ángel. Ahora, los egipcios quizás no tenían idea de que era un ángel, pero los hebreos sabían que era un ángel porque Jacob peleó con un ángel. Entonces, pero este ángel y el ángel del Señor, que posiblemente era Jesús, iba a mandar a la muerte a todos los hijos primogénitos. La forma, como ellos tenían que comerlo, tenía que ser asado, no podía, o sea, horneado, un asadito, un horneadito, y tenía que comerse esa noche con pan sin levadura y hierbas amargas. O sea, iba a haber una ensaladita, pero la ensaladita iba a ser de hierbas amargas, que era la angustia, el dolor, lo que los israelitas habían pasado siendo esclavos por muchos años. Ahora, si sobraba comida, en vez de llevárselo o guardárselo para el día siguiente, lo tenían que quemar, ¿no es cierto? Para que así la gente no pudiera hacer. Los que comían tenían, como les dije, tenían que comer deprisa, vestidos rápidamente, con sus zapatos, con todo en la mano, con sus bolsas, con todo. Ahora imagínate, ellos iban a salir, iban a dejar de ser esclavos. Todavía no había pasado la 10ª plaga, o sea, estaban ellos preparándose con fe y con obediencia para lo que iba a pasar, porque el faraón todavía no había pasado la plaga. Solamente le dijo que cuando estuviera la 10ª plaga, ellos tenían que celebrar la Pascua, la tenían que celebrar ellos, y ya Moisés le dijo, Dios le dijo a Moisés, y Moisés le dijo al pueblo lo que tenían que hacer. Ahora, mientras esperaban al ángel de la muerte, que posiblemente era Jesús, los judíos celebraron su inminente liberación. Así que ellos comieron la cena del cordero, mataron al corderito primero, pusieron la sangre, se metieron, nadie tenía que salir, tenían que estar dentro. O sea, la fe y la obediencia van del lado de ellos, ¿no? Así que ellos estaban los dos ahí. Y las hierbas amargas significaban la amargura de la esclavitud. Bueno, esta plaga de los primogénitos, la 10ª plaga, es una plaga diferente a las otras 9, porque en esta 10ª plaga iba a tocar todas las familias, sin excepción, y también la familia de Israel si ellos no obedecían y no tenían fe. Así que eso no, esta 10ª plaga estaba también iba a ser un castigo para aquellos israelitas que no confiaran en Dios. Y dice la Biblia que aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todos los primogénitos, Dios mandó la muerte a todos los hijos mayores en la tierra de Egipto, desde el hijo del faraón. El faraón tenía un hijo que tenía muchos hijos. Pero este hijo era súper especial porque iba a ser el heredero, el príncipe heredero de toda la tierra. Había sido preparado, educado, no sabemos la edad, no creemos que haya sido de 5 años, pero el ángel viene y le da muerte a todos los primogénitos, desde los cautivos, todos los animales que tenían sus hijos mayores fueron muertos. Así que en todo Egipto se escuchó un clamor, un lloro, y entonces no había casa donde no hubiera un muerto. ¿Te imaginas eso? Creo que los únicos que se salvaron fueron aquellos que entraron a la casa de los hebreos. Entonces el faraón mandó llamar a Aarón y a Moisés, a pesar que él les había dicho, el día que ustedes me vean, van a van ustedes el día que tú me veas vas a morir. Y entonces le dice, salid de en medio de mi pueblo, vosotros los hebreos, vayan, ¿cierto? Y los hijos de Israel vayan y sirvan a Dios, adoren a su Dios, tomen sus ovejas, tomen los niños, yo no quiero en mi tierra más hebreos, dijo el faraón, y entonces le dijo, oren por mí.
Entonces Moisés le dijo al pueblo, cuando ya le dijo ahora, después que terminó la fiesta, después que pasó el ángel de la muerte, mientras todas las familias estaban llorando por sus familiares muertos, ahora entonces Moisés le dice al pueblo, vayan al pueblo egipcio, toquen sus puertas y pídanle que les dé alhajas, cosas de oro, de plata, ropas, porque ustedes fueron esclavos en Egipto, que ellos les den algo por el trabajo que han hecho por ellos. Y dice la Biblia que cuán rico era el pueblo egipcio. Satanás había enriquecido a Egipto y te imaginas todos los tesoros que ellos tenían. Si tú has visto el rey Tutankamón, se le encontraron 5.000 ofrendas de oro, así que te imaginas de toda la riqueza que tenía, que dice que el pueblo le dieron oro y ese mismo día el pueblo salió de la tierra de Egipto, ¿no es cierto? Salieron 500.000 personas, pero algunos dicen hasta 2 millones porque no contaban los niños y las mujeres. Bueno, así es como se inicia la Pascua judía, que era una Pascua que era una fiesta que se celebraba para recordar la noche que tuvieron que dejar Egipto. La gente se ponía ropa, se ponían sus zapatos, cocinaban un cordero asado, comían hierbas amargas, comían pan sin levadura, que eso significaba el cómo Dios había mostrado su poder. Esta historia te muestra que el pueblo de Israel no tenía Biblias, no tenía los 10 mandamientos. El pueblo de Israel no tenía Daniel y Apocalipsis. El pueblo de Israel lo único que tenía eran las historias que le habían contado sus abuelos, sus padres y la historia que ellos estaban viviendo. Porque ellos estaban viviendo cuando ellos vieron las plagas y los milagros que Dios estaba haciendo. Así que ellos tenían que aprender que a la obediencia y la fe que tenían que tener en Dios. Porque la fe y la obediencia son importantes. Lo mismo nosotros estamos viviendo una pandemia, una de las plagas antes de la venida de Jesús. Tú tienes que tener fe en Dios y tienes que tener obediencia. Con tristeza te digo que muchos amigos míos se han contagiado del COVID, incluyendo pastores, amigos, se han contagiado porque no obedecen. ¿No es cierto? Hay que obedecer. Si sabes que no puedes reunirte con más de 20 personas y te expones a contagiarte automáticamente, tú estás desobedeciendo. Hay que obedecer, hay que ser prudentes, ¿no es cierto? Y es una oportunidad, ¿no? Las plagas fueron enviadas para darle un mensaje no solamente a los judíos, sino al pueblo egipcio. Los egipcios, las mujeres, los niños, las personas adultas, ellos habían tenido la oportunidad de poder escuchar acerca de Dios. Ellos habían tenido la oportunidad de escuchar, ¿no es cierto? De ver los milagros. A ellos les tocó las plagas. Ellos tuvieron una experiencia, pero pero ellos decidieron mantenerse leales a su rey, ¿no? El rey también era testarudo, no hizo caso, hasta que tuvo que pasar algo terrible, que fue perder un pariente para que el faraón cuando vio morir a su hijo, eso fue algo, pero que él hubiera, en la segunda plaga, hasta la tercera o en la cuarta plaga, él hubiera dejado ir al pueblo de Israel. Pero tristemente no fue así. Esta es una historia bien triste porque Dios les dio una oportunidad. Los egipcios sabían de la fiesta de la Pascua que se iba a celebrar. Quizás el pueblo egipcio hubiera corrido a la casa de los hebreos y ellos mismos pudieran haber obedecido. Era un llamado, ¿no es cierto? Un llamado para permanecerse fieles a Dios. Pero tristemente no lo hicieron y tristemente pusieron su confianza en el ejército que tenía el rey, el faraón, en la fuerza de su rey. Acuérdate que los egipcios consideraban al faraón como un dios, pero vieron que Dios había atacado todos sus dioses. El último dios que atacó con fuerza fue al propio faraón, porque el faraón no pudo salvar la vida de su hijo. Todos los dioses de Egipto fueron atacados, así que una lección bien clara para los egipcios era que sus dioses no tenían el poder del Dios de Israel. Que Dios nos ayude a ser prudentes, a tener fe en estos momentos. Estos son momentos de fe y de obediencia que tenemos que tener a Dios. No hay nada más importante. Las plagas en Egipto no duraron muchos años,
pero ellos tuvieron que aprender y experimentaron esas plagas. Esas plagas hubieran ayudado al pueblo realmente a acercarse a Dios. Hubo un grupo de personas egipcias que salieron con los hebreos, gente que posiblemente estaba casada con gente hebrea, o algunos que huyeron por temor a que les sucediera un desastre total. Pero ya las cosas estaban hechas, ahora el pueblo estaba saliendo, ya habían celebrado, ahora eran libres del yugo español, el yugo, perdón, egipcio. Que Dios nos ayude en esta historia y podamos comprender y aprender más acerca del poder maravilloso de Dios. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima semana.